Thomas Becker. Él es abogado, activista de los derechos humanos y un crítico de las situaciones de violencia. Tomás, de nuevo, él está en Estados Unidos. Tomás, te habla Rubén Atahuichi, buen día. Buenos días, compañeros. Hola, ¿cómo estás, Tomás? ¿Cómo has estado? Bien, bien nomás. Hay unas tormentas aquí, por eso sí hay mucho ruido, lo siento, no puedo controlar No se el nota, clima. no se siente, no se percibe, así que tranquilo, Tomás. Decíamos al iniciar esta transmisión digital que habíamos despertado con un ánimo quizás de esperanza porque el informe pueda plantearnos un parteaguas, de aquí en adelante cero narrativas, más hechos que hay que seguir investigando. Y segundo, porque es cierto, hasta ahora hemos vivido un aire de tristeza, de nostalgia, de preocupación, hasta de indignación por lo que había ocurrido en 2019. Finalmente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir su informe. ¿Qué expectativa tienes, Tomás, tú que has estado trabajando con las víctimas de Sencata de 2003 y también te has acercado a las víctimas de Sencata de 2019? Bueno, yo creo que hoy es un día histórico, muy importante. En parte, bueno, solamente la Comisión Interamericana solamente ha tenido dos grupos de expertos en toda su historia. Comenzó en 59, creo, casi 70 años. Entonces hubo un grupo de expertos en Nicaragua en 2018 y México en 2014 para Ayotzinapa. Entonces el tercero, nosotros hacemos una corrección. Al principio habíamos dicho que eran dos, Ayotzinapa y Bolivia, ahora es Nicaragua, ¿cierto? Hacíamos esa corrección. También está en nuestra edición impresa hoy. La corrección es que hubo tres, con el de Bolivia, 3 trabajos de investigación del GIEI. Sí, es la tercera, esta investigación, y muestra la magnitud de las violaciones de derechos humanos que pasaron durante este periodo, yo creo. Entonces, es súper importante que hacen este trabajo y ojalá puede aclarar lo que pasó, porque, bueno, como sabemos, hay mucho debate, hay mucha información o desinformación en las redes sociales. Entonces hay narrativas totalmente diferentes, pero este grupo independiente ha investigado lo que pasó y puede aclarar y ojalá servir como puente entre los dos grupos con sus versiones diferentes para que las víctimas ojalá por fin puedan recibir justicia. Tomás, buen día, te saluda Marco. Dijiste algo muy importante, Tomás. Sirve para aclarar y crear un puente entre dos narrativas que en su momento se han dado. ¿Se puede dar esa situación en Bolivia? Bueno, yo creo que todavía, lamentablemente, es tan polarizado y algunas personas van a politizar lo que pasó. Para mí siempre es triste porque, bueno, aquí decimos que la bala no tiene partido político, pero la gente va a politizar. Cuando publicamos nuestro informe con la Red Universitaria de Derechos Humanos y la Clínica de Harvard, lo que pasó es, la respuesta del gobierno y muchas personas es que son castrochavistas, son parte de una conspiración. También dijeron la misma cosa sobre Human Rights Watch, sobre Amnistía, sobre la ONU, sobre la CDH. Entonces, hay algunas personas que van a responder como esto, pero con una investigación tan completa de tantos meses, ojalá no hace eso y puede servir, como he dicho, un puente entre las dos versiones. Cierto, las narrativas seguramente van a desaparecer. Lo cierto es que ya antes de esto hubo algunas conclusiones, como por ejemplo llamar a la represión policial militar al amparo del decreto 4078, masacres de Sacaba y Sencata. Fueron masacres porque, según las primeras investigaciones, se han establecido que la mayoría de las muertes ocurrieron a causa de balas. También la clínica de Harvard encontró esa información, Tomás. Sí, y también
quiero enfatizar un punto sobre las masacres, por lo menos de Sacaba y Sencata. No hubo ningún policía ni militar herido o muerto en los dos sitios, pero literalmente, bueno, docenas o cientos de heridos y docenas de muertos. Entonces, sí, son masacres. Y yo creo que el informe del GI va a mostrar esto también. No he visto el informe, nadie excepto los expertos han visto el informe, pero la información es muy clara y ojalá, mi esperanza es que la gente en Bolivia y en el mundo también tiene una mente abierta o están abiertos a escuchar lo que dicen, porque no podemos politizar esta situación. Las víctimas merecen justicia y hasta ahora no han recibido ninguna forma de justicia. Así es, en los últimos días nosotros precisamente conversábamos con algunos familiares de las víctimas y siempre reclaman que lo peor que les ha pasado es que mataron a sus seres queridos y después quedaron estigmatizados como si fueran terroristas. Y hasta ellos, o sea que los familiares, han tenido que pasar más de año y medio con ese estigma y tenían la esperanza de que este informe del GIEI pueda finalmente limpiar lo que son. Muchos de ellos ni siquiera han estado participando de las movilizaciones. Usted, Tomás, ya tuvo contacto con algunos familiares. ¿Qué le han contado y qué crees que se espera de parte de ellos con este informe? No, hermano, tienes razón, absolutamente. Hubo una revictimización después de las masacres enorme. No puedo contar cuántas personas me han dicho que se sienten la revictimización, que personas dicen que ustedes son terroristas, el gobierno dice que ustedes son sediciosos. Yo recuerdo, y yo no recuerdo si mencioné esto la última vez en este programa, pero cuando yo estaba en Sacaba, el día de la masacre, yo fui al hospital y hablé con una persona que me dijo, tú vas a ver, mañana todos van a decir, es nuestra culpa. Esta persona estaba en la cama, perdió su ojo por bala y me dijo, todos van a decir que es nuestra culpa, somos terroristas, somos indios, somos campesinos, socialistas, etc. Y la verdad es, yo entiendo la situación más o menos en Bolivia, yo entiendo la politización, pero yo no podía creer que algo tan claro, la gente va a decir, no, es su culpa. Pero pasó totalmente, ha revictimizado, muchas personas han revictimizado las víctimas y ojalá este informe, bueno, para terminar este ciclo, este cultura de revictimización que todavía existe en Bolivia. Cierto, de cualquier manera el informe va a calmar las aguas y nosotros decíamos que de aquí en adelante ya no se va a hablar de mucho de esa narrativa que hubo en 2019, como que, te acordarás, Tomás, el ministro de gobierno de entonces, Arturo Murillo, dijo que los campesinos movilizados tanto en Sacaba como en Sencata se dispararon entre sí. ¿Cómo va a ser pues que la bala dé una vuelta y les llegue por la espalda cuando ellos estaban frente a los policías y militares? Dijo entonces, palabras más o palabras menos. O como que el ministro de Defensa de entonces, Luis Fernando López, también dijo que del ejército no salió ni un solo cartucho. Sí, pero hay videos mostrando soldados disparando. Y ya, hasta este momento nunca he visto una bala boomerang que, como has dicho, disparas y regresa a la persona que dispara, pero no, la verdad es, lo bueno que he visto es, y esto pasó también en 2003, después de las masacres, el gobierno y las personas que apoyaban el gobierno dijeron, las víctimas son terroristas. Pasó en 2003, pasó en 2019, y después de tiempo he visto un cambio, por lo menos. Hay personas extremas, muy extrema, que todavía piensan que las personas disparan entre ellos, pero ahora está cambiando la posición de varias personas o su narrativa. Entonces, yo creo que es una señal que los aguas están calmando y están más abiertos, ojalá, y cuando publica o presenta este informe van a escuchar y ver cómo lo que ya sabemos, que las víctimas no disparan a sus amigos, fueron disparos de los soldados
de los policías y también con armamento, por lo menos tal vez con internacional. Es importante entender la cooperación con gobiernos aliados con Áñez han participado en esto y es una situación muy complicada internacional cuando tienes gobiernos ofreciendo armas ilegalmente para reprimir o para cometer abusos de derechos humanos. Sí, solamente para recordar esto que decíamos, Tomás, dice nuestra edición impresa de hoy en La Razón. Ahorita te voy a mostrar la portada que publicamos hoy, a ver qué criterio tienes. Entonces el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, comillas. Muestran una parte donde dicen, hagámonos daño. ¿En qué cabeza macabra puede entrar, hagámonos daño para echarles la culpa a ellos? Muchos de los 2 o 3 que tenemos confirmados, habla de muertes, tienen tiro en la nuca. ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás le está disparando, dijo Murillo. Entonces creo que hoy el GIEI va a tener una posición clara sobre eso, suponemos, porque ha debido estudiar caso por caso las muertes tanto en Sacaba, en Sencata. Bueno, no solamente esas muertes, también Betanzos, Montero, Yapacaní, El Pedregal o Bejuyo. Tomás. Exacto. Lo bueno es que, nosotros, por ejemplo, hicimos nuestro informe sobre Sacaba y Sencata. Entonces, hay muchas más víctimas que han sufrido en varios sitios y no hay mucha información todavía, pública por lo menos. También hay muchas personas que durante el gobierno de Áñez tenían mucho miedo a hablar. Hablamos con muchas personas que no querían publicar su situación porque tenían miedo que el gobierno iba a ir a su casa y secuestrar a su hermano, detener una persona de la familia, atacar a la persona. Entonces, yo creo que estamos en un ambiente un poco más tranquilo y van a tener o han tenido la oportunidad de hablar con más personas para obtener más información y ojalá, como he dicho, estas personas también reciben justicia. Y todos, yo quiero enfatizar, hubo abusos muy extremos del gobierno de Áñez, muy, muy extremo e institucionalizados, pero también hubo abusos en todos lados, hubo conflictos entre civiles y todas las víctimas de violaciones de derechos humanos merecen justicia. Y este informe va a hablar de todos y informarnos de lo que pasó en varios sitios. A propósito de todos, Tomás, quisiéramos compartir contigo esta portada de La Razón. Esta es nuestra portada de hoy. ¿La percibes, Tomás? Bueno, es poderoso porque la verdad puede poner muchas más personas en esta lista. Son 37 nombres, según los primeros informes sobre las víctimas de 2019. 37 nombres y una decena de lugares donde ocurrieron casos de violencia y violación de derechos humanos. No, es buenísimo. Como he dicho, estos son los fallecidos, pero la lista de lo que pasó durante este tiempo, y hemos hablado mucho de los fallecidos, pero fue una campaña de reprimir durante, especialmente al principio del gobierno de Áñez. Entonces, hay muchas personas torturadas, muchas personas en detención, en cárcel ilegalmente, literalmente cientos de personas o tal vez miles de personas han sufrido. Sí, pero este es el caso de los muertos, cierto. Hay casos de violación de derechos humanos como por ejemplo Feliciano Agramont en el puente Huayculi, en Quillacollo, Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, Patricia Hermosa, la jefa de gabinete de Evo Morales, que ha estado encerrada durante 6 meses en la cárcel, y de esos 6 meses, 40 días encerrado bajo candado, embarazada, sí, embarazada. Tuvo un aborto en plena cárcel. Me acuerdo de Orestes, detenido por Orestes Sotomayor, por gestionar redes sociales, y de 1.500 personas que han sido procesadas, encarceladas durante el periodo de transición. Cierto, la lista es larga, pero el caso de los muertos
por lo menos hasta donde nosotros tuvimos acceso, de acuerdo a las investigaciones de varias instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo, 37, ¿no, Tomás? Sí, y a mí es importante repetir los nombres para que no olvidamos lo que pasó. Claro, y además, cierto, nos hacen recuerdo, hubo actos de violencia de un lado como también del otro lado. No nos olvidamos de la quema de la casa de la periodista Casimira Lema, del activista y el ex rector Waldo Albarracín, de la casa de Esther Morales, la hermana de Evo Morales, de la casa de César Navarro, de la casa del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, de la casa de Víctor Borda, del presidente de la Cámara de Diputados, de los Pumacataris, de los 5 tribunales, incluso al inicio mismo de las protestas, de los 5 tribunales electorales, luego de una convocatoria a vigilas planteada desde una fuerza política y así sucesivamente una cantidad de hechos de violencia en 2019. Sí. No, es importante, pero también quiero, bueno, como he dicho, todas las víctimas merecen justicia, pero lo que he visto durante los últimos años que políticos usan un ejemplo para decir, fue un conflicto, y era un conflicto, y todos merecen justicia, pero es importante desde la perspectiva legal enfatizar que hay una responsabilidad legal que es diferente del Estado y los civiles. Entonces, si civiles cometen abusos, los estándares son diferentes que un gobierno que comete un abuso como una masacre y todas las violaciones de derechos humanos, la revictimización. Lo que pasó con el gobierno de Áñez fue violaciones de derechos humanos institucionalizados. Entonces, no es que los soldados dispararon a personas y terminó. Continuaron. Las personas que han mostrado lo que pasó recibieron cargos de sedición, de terrorismo. El gobierno cerró varios medios de comunicación, especialmente los radios comunitarios o indígenas. Han encarcelado familiares de las víctimas. Entonces, lo que pasó fue un patrón de abusos muy extremos. Y yo creo que es porque este grupo de expertos decidió a tomar una posición o hacer esta investigación, porque es tan extremo como lo que pasó en Ayotzinapa, en México, por ejemplo. Tomás, seguramente el informe va a establecer responsabilidades. ¿Cómo se debe actuar con esos responsables de los hechos? Bueno, como he mencionado, este informe no es vinculante en términos. El grupo va a tener sus recomendaciones y ojalá el gobierno y las instituciones y los civiles acepten estas recomendaciones, pero no tiene que aceptar las recomendaciones. Pero es vinculante en el sentido de que el gobierno de Bolivia, su constitución, la constitución de Bolivia dice que la ley internacional tiene prioridad. La Constitución, artículo 256 y 410, creo, dice que los acuerdos internacionales tienen prioridad. Entonces, si este informe muestra que hubo abusos internacionales, el gobierno tiene que avanzar con justicia para las víctimas. Entonces, ojalá no solamente el gobierno del MAS que está en poder, pero también los del otro lado que pueden votar para un juicio de responsabilidades. Necesitan 2/3 para un juicio de responsabilidades. Así Ojalá es. todos pueden ver que lo que pasó es un masacre, o son masacres, y las víctimas merecen justicia. Así es. A ver, vamos a leer el tuit de Thomas Becker, precisamente soltado en esta jornada previa. Enseguida vamos a pinchar la fotografía por el impacto que tiene. Hoy el GIEI publica su informe sobre la crisis de 2019 en Bolivia. Es un momento histórico para el país, especialmente para las víctimas de abusos generalizados durante el periodo. Ojalá sirva como un paso hacia la justicia para todos los que sufrieron. Pinchemos la foto, por favor. La foto. A la fotografía. ¿Se puede pinchar la fotografía? Ahí está. Está leyendo. Ahí está. Ella es
Patricia Arce, quien entonces en 2019 era alcaldesa de Vinto. En la narrativa, en la historia, en los hechos que nos ha contado, no solamente a La Razón y a otros medios de comunicación, ahora ella es senadora, dijo que la despojaron de su oficina, la sacaron a jalones, a empujones, le hicieron caminar sobre vidrios rotos, la hicieron... Pintaron su cabello, ¿no? Sí, le pidieron que hable contra Evo Morales y quisieron que renuncie a sus funciones. Luego le cortaron el cabello, luego le echaron pintura y le hicieron caminar por las calles de Vinto. Esa es la historia de esta fotografía que nosotros la publicamos justo en una de nuestras portadas durante esas jornadas violentas de 2019. Habló con ella Tomás. Sí, he hablado con Patricia varias veces, especialmente, bueno, durante el año, no solamente después de lo que pasó. Y su caso, para mí, es la cara del gobierno de Áñez. Muestra lo que pasó, porque, bueno, hubo grupos de choque que han secuestrado, han torturado a Patricia Arce, pero la victimización continuó después de este día. El gobierno de Áñez inventó varios cargos de sedición, de terrorismo contra de Patricia Arce. Ella recibió muchas amenazas. La CEDH ofreció medidas cautelares, una protección para Patricia Arce, pero el gobierno de Áñez decidió que no iba a ofrecer esta medida cautelar, y también todavía, no solamente los que no han ofrecido esto, han continuado a amenazar a Patricia Arce. Entonces, ella vivió en una situación muy delicada por más que un año, bueno, casi un año. Yo hablé con ella el día de las elecciones, cuando ganó Lucho, y me dijo, estaba muy emocionante, y me dijo, puedo respirar por la primera vez en un año. Mi familia puede salir, porque estaba escondiendo en un sitio secreto, porque recibió muchas amenazas. No solamente torturaron a Patricia, mataron a sus perros. Ella recibió amenazas casi todas las semanas. Y me dijo, puedo respirar, mi familia puede tener una vida normal. Yo creo que fue un año muy, muy difícil para ella y para muchas personas. De todas maneras, esta fotografía no es de... claro que sí, es de más o menos, no es del 15, ¿no? Es de días antes de la masacre de Sacaba. Ya antes habían comenzado las movilizaciones, debe ser un par de días antes, ahorita vamos a precisar. Del 12 de noviembre, me dicen. Y esta fotografía es resultado de la acción de grupos, como llamaron entonces quienes denunciaron la masacre, de grupos paramilitares. Y ese grupo paramilitar, ese grupo irregular, es nada más y nada menos que la Resistencia Juvenil Cochala. Fíjense, los brazos de quien la detiene es precisamente de uno de los integrantes de la RJC. Ha habido grupos irregulares que han actuado en 2019. ¿Tiene información de esto, Tomás? Absolutamente. Hablé con varias víctimas en Cochabamba, bueno, en Santa Cruz también. Bueno, la verdad es, hubo un par de veces unos motoqueros me atacaron en Cochabamba. Entonces, fue un momento muy violento. Y son grupos paraestatales. No son grupos, son civiles, pero actuaban en colaboración con el gobierno de Áñez. Recibieron armamento, recibieron equipo del gobierno, recibieron premios de Murillo, creo. Públicamente ha dicho que son compañeros en esta lucha. Entonces, trabajaron juntos. Y es importante recordar que lo que pasó fue muy institucionalizado durante este tiempo, este periodo. Y también quiero mencionar, has mostrado esta foto de Patricia Arce, pero todavía continúan los abusos. Hay personas que dicen que ella ha autosecuestrado o ha hecho un autosecuestro. Estas personas están todavía colaborando con
los motoqueros en Cochabamba y también hay estándares legales para castigar a estas personas que han cometido estos abusos. Muy bien, Tomás, ojalá, digamos, de aquí en adelante las aguas se apacigüen, haya por lo menos voluntad de las oposiciones y del oficialismo de una vez pacificar el país. Y lo cierto es que también el Ministerio Público entonces ha actuado con negligencia, eso no solamente lo han dicho políticos, sino ayer en una entrevista con La Razón, la defensora del pueblo Nadia Cruz decía que no actuó a tiempo, incluso omitió sus tareas el fiscal general Juan Lanchipa. ¿Qué criterio tienes de la tarea del Ministerio Público en estos casos de violencia de 2019, Tomás? Bueno, absolutamente durante el gobierno de años no avanzó nada, casi nada. Las víctimas han pedido justicia por mucho tiempo, han pedido, bueno, querían comenzar juicios, pero no fue posible durante años. Pero todavía, durante este gobierno, está avanzando muy lento para las víctimas y las víctimas tienen que presionar y este gobierno tiene la responsabilidad de avanzar con estos juicios de responsabilidades o juicios normales, pero tiene que avanzar y yo creo que los dos gobiernos han avanzado lentamente y ojalá este informe pueda servir para impulsar o empujar un poco adelante estos procesos. Ya tendremos oportunidad de hablar de nuevo, Tomás, seguramente mañana, pasado o la siguiente semana. Habrá muchas repercusiones por el informe que hoy precisamente va a ser presentado en Bolivia. Hay mucha expectativa. De momento, gracias pues por tu tiempo, Tomás. No, gracias a ustedes, hermanos. Que sea una buena hora. Gracias, Tomás. Desde Estados Unidos.